Un día, Marta Calvo le envió un mensaje con su ubicación a su madre, Marisol, sin saber que esa sería la última comunicación que tendría con ella, y que más adelante, ese simple mensaje sería clave para resolver su propio asesinato. No, yo no he tenido nunca intención de hacerle daño, ni matar, ni hacerle... causarle ningún agravio a ninguna de las chicas que vienen aquí a denunciar, ni de las chicas que han fallecido, Dios mío. El culpable de todo era este hombre que acabas de escuchar, Jorge Palma, quien negó las graves acusaciones que pesaban en su contra, causando así la indignación de toda España. Sin embargo, la abrumadora evidencia terminó por condenarlo. Te invitamos a ver hasta el final de este sorprendente caso, para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Marta Calvo. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Marta Calvo Burón nació en 1994 en el municipio valenciano de Estivella, en España. Fue la primera hija del matrimonio formado por Sergio Calvo y Marisol Burón. Él era un trabajador de la construcción y ella, una dependienta de supermercado. La familia se completó con la llegada de su hijo menor. La infancia de Marta y su hermano transcurrió plácida y feliz, en medio de un hogar donde lo que más destacaba era el amor que su padre y su madre se profesaban el uno por el otro. Ella, como una única niña, era la luz de los ojos de Sergio. Marisol, en tanto, no se quedaba atrás en ese sentido, pues si bien no tenía preferencia por ninguno de sus 2 hijos, con Marta siempre sintió una conexión especial. Quizás por la misma alegría que irradiaba su hija o porque le recordaba a ella misma cuando pequeña. Como estudiante, la jovencita destacó por esa personalidad vibrante y sus excelentes relaciones con sus amigos. Allá donde iba, Marta despertaba cariño y simpatía. Tras su etapa estudiantil, inició estudios de peluquería. También tuvo trabajos esporádicos como camarera y dependienta en tiendas de ropa. Sin embargo, también debió enfrentar un momento complicado cuando sus padres decidieron separarse, algo que ella jamás imaginó posible. Pero Marta lidió con ello combinando períodos con ambos progenitores e intentando repartir cariño a partes iguales. Además, amor no le faltaba, pues sus abuelos eran una presencia constante y fundamental en su vida. Unos años después, Marta dejó su pueblo natal y se fue a vivir a Valencia para disfrutar de su independencia. Allí comenzó a trabajar como camarera en una cafetería y se hizo un perfil en las redes sociales para mantenerse en contacto con los suyos. A decir de sus seres queridos, era una chica muy inquieta, muy humilde, que amaba a los animales, a sus amigos y su familia. Según su madre, Marta era el tipo de persona que, aún sin tener nada, lo daba todo. Precisamente, madre e hija mantenían una relación y una comunicación muy intensa y diaria. Los mensajes y las llamadas nunca faltaban entre ellas, y la mujer siempre sabía dónde estaba su hija. Ya por ese entonces, el parecido físico de ambas era más que evidente. Pero las similitudes no se quedaban ahí, pues al igual que Marisol, Marta solía repetir que quería ser madre joven, específicamente de gemelos. Cada vez que ella insistía en su deseo, su mamá le contestaba que debía ir poco a poco. Primero, conseguirse una pareja estable. Además,
Marisol no entendía el afán por tener 2 hijos a la vez, pues en sus propias palabras, al margen de ser un regalo, un hijo siempre implicaba sufrimiento. Para 2019, Marta dejó la cafetería en la que trabajaba. Tenía 25 años y quería ir en busca de otra cosa, algo que le apasionara de verdad. Fue así como, tras charlar de sus inquietudes con su madre, entre ambas resolvieron montar un centro de estética. Marisol sabía que era el plan perfecto para su amada hija, que no en vano iba en todo momento arreglada sin importar a dónde iba. A ella le encantaba verla así. La llenaba de orgullo su seguridad y su figura radiante. Marta era una niña que siempre iba impoluta, siempre salía a la calle perfecta, maquillada, arreglada, o sea, ella era siempre iba muy arreglada. Pero mientras juntaban el dinero necesario para llevar adelante el emprendimiento, la joven también se anunciaba en páginas de contacto ofreciendo sus servicios como acompañante sexual. A su madre, Marta, le prometió que era una ocupación temporal. Mientras tanto, cada vez que su hija se refería a los hombres que la citaban para mantener este tipo de encuentros, Marisol le insistía en que tuviera mucho cuidado. Marta la calmaba diciéndole que no había nada que temer y que ella siempre tenía el mayor de los cuidados. Teniendo en cuenta el sueño de tener su propio emprendimiento, en el verano de 2019, madre e hija estuvieron mirando locales en busca del más apropiado para montar el negocio. Buscaron en Valencia y en distintos pueblos hasta que encontraron el indicado. Una vez decididas y sentadas a negociar, se acordó que la firma del contrato se haría el jueves 7 de noviembre de ese mismo año. Bueno, pues todo ocurre así, estuvimos mirando los locales en Valencia ciudad, en pueblos, y bueno, pues nos decidimos por un pueblo de Valencia, en Puzol, que ya teníamos el local, fuimos a verlo, estaba muy bien, y bueno, pues ya teníamos el contrato para firmarlo el jueves. Así las cosas, el sueño de Marta estaba a punto de materializarse. Sin embargo, muy poco antes, el destino quiso que, en el camino de la joven, se cruzara un ser despiadado. Hasta el día de hoy, existen muchas versiones difundidas de cómo se realizó el primer contacto entre Marta y el hombre que se convertiría en su verdugo. Pero, según la más difundida, en la noche del miércoles 6 de noviembre de 2019, Marta se citó con un hombre al que conoció en una plataforma de contactos por Internet. No obstante, la familia ha negado que haya sido así. Según ellos, Marta y este sujeto se conocieron en una discoteca, en lo que fue un encuentro totalmente casual. Fuese como fuese, unas horas más tarde, faltando exactamente 5 minutos para las 6 de la mañana del jueves 7 de noviembre, la joven le envió a su madre un mensaje con su ubicación y le dijo que estaba bien, que no se preocupara. Unas horas después, cuando Marisol se despertó, le mandó varios mensajes a su hija, pero ella no le contestó y tampoco respondió sus llamados. Aunque era raro, al fijarse en su última hora de conexión, se dio cuenta que desde las 6 de la mañana, poco después de que le enviara el mensaje, Marta no había tenido actividad en línea. Marisol asumió que se habría ido de fiesta y que estaría durmiendo. Al mediodía, le volvió a mandar un mensaje y le pidió que le dijera algo porque estaba preocupada, pero de nuevo fue en vano. Marisol dejó pasar el día y ya el viernes por la tarde, ante la ausencia de noticias, finalmente decidió ir hasta el lugar desde donde su hija le había enviado el último mensaje. En realidad, la madre no iba temiendo lo peor, sino a regañarla, a decirle que si se le perdía el celular o lo que fuese, que por favor pidiera otro y la llamara para decirle que estaba bien. Y yo me fui en busca de mi hija. Pero de verdad me dicen, ¿cómo fuiste sola? Porque yo no pensaba que me iba a encontrar lo que me iba a encontrar. Yo iba a decirle a mi hija, enciende el móvil, Marta, y dime que estás bien. Solamente pedía eso, no pedía otra cosa. La ubicación en cuestión resultó ser una casa ubicada en una localidad valenciana llamada Manuel, un pequeño municipio de unos 2.500 habitantes. Allí, Marisol logró que la acompañara al domicilio un vecino del lugar. Tocaron el timbre, pero no les abrieron, y tras mucho insistir, finalmente apareció en la puerta un hombre. La madre de Marta describió al sujeto como moreno y no muy alto. También dijo que iba muy bien arreglado
Era educado. Estaba vestido con una chaqueta y llevaba las manos en los bolsillos. Muy bien arreglado, muy bien vestido, muy educado. Moreno, morenito y bajito, no era muy alto. Marisol le preguntó por Marta y él, con toda la serenidad del mundo, le contestó que no conocía a ninguna chica con ese nombre. También le dijo que, si no le creía, que podía entrar a la vivienda y verlo por sí misma. Pero la mujer no aceptó la propuesta y optó por seguir buscando a su hija en las inmediaciones. Algún tiempo después, Marisol se culparía por no haber entrado al lugar. Mientras tanto, después de marcharse, les preguntó a varios vecinos más si acaso alguno había visto a su hija, pero ninguno supo decirle nada. Fue así como regresó a su casa, y en la noche del sábado 9 de noviembre, a 2 días sin noticias de su hija, Marisol denunció la desaparición de Marta en la comisaría. A partir de ese momento, se abrió una investigación para determinar las causas de la desaparición, al tiempo que se desplegó un dispositivo para tratar de localizar cuanto antes a la joven en las inmediaciones del municipio. Asimismo, como es habitual en casos de este tipo, se investigó su teléfono. En cuanto a Marisol, de vuelta en casa seguía con la esperanza de que su hija la iba a llamar en cualquier momento, pero no fue así. Por esa razón, luego de unos días sin novedades, volvió a la vivienda de Manuel, salvo que esta vez nadie salió a abrirle. Entonces, ella se las ingenió para conseguir el teléfono de los dueños de la casa, y tras explicarle la situación, estos acudieron al lugar. Los propietarios le comentaron a Marisol que la vivienda estaba alquilada a una mujer. Sin embargo, ella tuvo la impresión de que no estaban siendo del todo sinceros. Muestra de ello fue que no le quisieron dar el nombre del hombre que había estado allí, sino que solo le dieron el de su madre. A partir de ese momento, el caso fue considerado de alto riesgo, por lo que fue derivado al Departamento encargado de Crímenes Violentos de Valencia, que a su vez intensificó la búsqueda de Marta. Poco tiempo después, cuando los medios se hicieron eco de la desaparición, una persona del entorno del hombre que había abierto la puerta a Marisol contactó con la Guardia Civil para informarles que tenía en su poder el auto de este sujeto. Como aseguró el testigo, el joven se lo había entregado para que lo desmantelara. Lo curioso, no obstante, fue que la orden se la dio justo después de que se perdiera el rastro de la chica. 4 días más tarde, los propietarios del inmueble alertaron a las autoridades de que no sabían nada del inquilino. Entonces, un grupo de agentes acudió al domicilio para registrarlo, y aunque no encontraron pruebas que situaran allí a Marta, sí detectaron un fuerte olor a productos de limpieza en todas las habitaciones. En aquel entonces, cualquier hipótesis era válida, pero la evidencia de que la casa había sido limpiada a conciencia inclinó todas las sospechas sobre el inquilino. Ese siniestro detalle, además, hizo que las autoridades se plantearan el peor escenario con respecto al destino de la chica, de modo que se procedió a una nueva búsqueda por el perímetro del lugar, pero ahora con la pretensión de hallar su cadáver. Luego, con apoyo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el operativo se extendió a un río, así como a cuevas y pozos más allá de los alrededores del pueblo. Sin embargo, fue en vano. Mientras tanto, los vecinos describieron al sujeto con el que la madre de Marta había hablado como un hombre de tez morena, con anteojos, barba y de unos 35 años. Pero aparte de apuntar que solía estacionar en la puerta un auto estilo ranchera, nadie supo decir en qué trabajaba, pues apenas habían tenido contacto con él, más allá de hola y adiós a lo largo de todos los meses en los que mantuvo su residencia en ese lugar. Por su parte, la alcaldesa de Manuel explicó que tampoco sabían con exactitud desde cuándo estaba residiendo en el pueblo. Conforme pasaron los días, las esperanzas de encontrar el cuerpo de Marta fueron desapareciendo. Para Marisol, enfrentar semejante incertidumbre fue sin ninguna duda la prueba más dura de su vida. Luego, tras varias semanas sin tener noticias de ella, la tristeza se hizo palpable en el seno de su familia, cuyos miembros comenzaban a prepararse para lo peor. Entretanto, la Guardia Civil, que seguía investigando la desaparición, hizo un llamado urgente a través de redes sociales para localizar a la chica. Y el 25 de noviembre, los investigadores fueron reforzados por la sección de homicidios, secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se desplazó desde Madrid a Valencia.
Después de 25 días de investigación, en los cuales presionaron lo más que pudieron al sujeto con el que se vio Marta la noche de su desaparición, el 4 de diciembre, este se entregó en el cuartel de la Guardia Civil en Carcagente, en Valencia. Su nombre era Jorge Ignacio Palma, tenía 37 años, oriundo de Colombia, y se había instalado justo antes de empezar el verano en la destartalada casa del pueblo, donde no estaba empadronado. Según contó a los agentes, la chica y él mantuvieron relaciones sexuales consentidas y consumieron cocaína. Luego, él se quedó dormido y al despertarse, encontró que Marta había fallecido de forma repentina. Sin embargo, aseguró que no tuvo que ver nada con lo que le sucedió, sino que todo fue un accidente y que no había acudido antes a la policía por sus antecedentes. Tenía miedo de que fueran a inculparlo, ya que había sido interrogado en otra ocasión por la muerte de una trabajadora sexual en otra localidad, con quien también mantuvo relaciones y consumió drogas. Como no sabía qué hacer, pensó incluso en quitarse la vida. Relató que entonces, supuestamente asustado, decidió deshacerse del cuerpo. Para ello, adquirió en distintos establecimientos 2 serruchos, bolsas de plástico, lejía y ácido. Al día siguiente, segmentó en trozos el cuerpo de Marta y metió las partes en bolsas de plástico, que luego distribuyó en diferentes contenedores en 2 localidades distintas. Después del aterrador relato, fueron armándose de a poco las piezas en torno a Jorge. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Y con quiénes se relacionaba? En cuanto a su madre, se supo que trabajaba en Mallorca al cuidado de una persona mayor. De vez en cuando, Jorge corría maratones. De hecho, era capaz de completar una en algo menos de 5 horas. También era aficionado a las motos de gran cilindraje, y en los registros figuraban multas suyas por conducción temeraria y resistencia a la autoridad. Pero eso no era todo, ya que en aquel entonces era el hombre de confianza de un clan de traficantes. Su cometido era entregar correctamente el producto en la ciudad de Brescia, al norte de Italia. Fue justamente esa actividad delictiva la que lo condujo a la cárcel en ese país en 2008, cuando, tras ser detenido en un peaje entre Milán y Verona, se descubrió que transportaba 9 kilogramos de cocaína. Pero después de saldar sus cuentas con la justicia italiana, Jorge regresó a España, donde retomó su actividad criminal. De hecho, al momento de la desaparición de Marta, se encontraba en libertad condicional por tráfico de drogas. Pero, de cualquier modo, aparte de corroborar su relato y dar con los restos de la chica, aún restaba una de las labores más difíciles, la de comunicarle a Marisol lo que presumiblemente le había ocurrido a su hija. Cuando el teléfono sonó en casa de la familia Calvo, fue Marisol quien atendió, y apenas escuchó las primeras palabras de los detectives, la mujer sintió que el mundo se le venía encima, porque una cosa era procesar en su mente la probable muerte de Marta y otra muy distinta enfrentar la realidad. Así que, en un arrebato, lanzó el teléfono al suelo. Sergio, que en ese momento estaba con ella, lo levantó. Así que fue a él a quien los detectives le explicaron lo que sabían a esa hora. Ese mismo día, al tiempo que la noticia sobre Jorge y el presunto paradero de Marta ocupaba todos los titulares de la prensa y los medios digitales, la policía ordenó la paralización de la planta de reciclaje para intentar encontrar los restos de la chica. Además, una vez hecho el registro de las cámaras de seguridad del establecimiento al que acudió Jorge, se pudo corroborar que, en efecto, hizo las compras que detalló en su testimonio. Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil, acompañados por Jorge y perros adiestrados para la detección de restos biológicos, llevaron a cabo una nueva y exhaustiva inspección de las tuberías del cuarto de baño de la vivienda de Manuel, tras haber sido levantado el suelo con una picota y una radial por operarios del ayuntamiento. No mucho después, los investigadores encontraron restos de piel y algunos cabellos en las cañerías. Luego, esas muestras fueron enviadas al laboratorio del Servicio de Criminalística madrileño para ver si coincidían con el ADN de Marta. Los abogados de la madre de Marisol también estuvieron presentes en el operativo y a la salida brindaron algunos detalles a la prensa sobre el registro. En cuanto a Jorge, fue trasladado a prisión provisional sin derecho a fianza. Pero su breve presencia en la pequeña población volvió a encrespar los ánimos de algunos vecinos. Una de ellas, que no quiso dar su nombre, manifestó su rabia contra el hombre, de quien dijo que los engañó a todos. Ahora,
Con algo de tranquilidad al saber que está tras las rejas, esta vecina pudo explayarse más sobre él, lo que no se permitió en ocasiones anteriores delante de los detectives. Fue así como mencionó que Jorge incluso llegó a darles regalos a sus hijos. Además, agregó que decía que estudiaba en una universidad de Valencia y que parecía muy religioso. Sin embargo, la vecina también dijo que nunca hizo escándalo en la casa de ningún tipo. En ese momento, ni ella ni nadie se podía imaginar que la retorcida naturaleza de Jorge no acababa con la tragedia de Marta. Pero pronto, la terrible verdad finalmente saldría a la luz. Todo ocurrió cuando, gracias a la investigación de sus celulares y redes sociales, la policía descubrió que Jorge parecía estar relacionado con otros 2 crímenes. A medida que se profundizó en la evidencia y quedó al descubierto su modus operandi, Jorge fue acusado del crimen de 2 mujeres más, aparte del de Marta. Los sucesos, según las autoridades, ocurrieron a lo largo de 15 meses. De manera preliminar, se concluyó que él contrataba los servicios de las chicas y durante las relaciones sexuales les introducía sin su consentimiento cocaína de gran pureza por vía íntima, provocando una rápida sobredosis con convulsiones. Tal fue lo que provocó el fallecimiento de Arliene Ramos, una mujer de 32 años nacida en Brasil, quien pereció el 24 de marzo en el hospital tras una semana en coma. En ese momento no hubo detenidos, porque se determinó que la causa de la muerte había sido un ataque epiléptico. Sin embargo, se encontraron restos de sustancias estupefacientes en sus zonas íntimas, y el cliente que había pasado con ella aquella noche resultó ser el mismo Jorge. Luego, con Lady Marcela Vargas, una chica de 26 años nacida en Colombia, país donde dejó a sus 2 hijos pequeños para emigrar a España, y cuyo trágico final, en idénticas circunstancias que la anterior, se produjo el 14 de junio de 2019. Y por último, claro, vino Marta. Pero eso no fue todo, pues a medida que estos detalles se difundieron en los medios de comunicación, hasta 8 mujeres más denunciaron a Jorge, acusándolo de haber abusado de ellas bajo la misma modalidad que usó con las víctimas fatales. En su momento todas lo denunciaron, pero como él solía usar identidades falsas y cambiaba constantemente de celular, siempre salió bien librado, tal y como ha explicado el abogado que las representó. Gracias a que hubo una difusión a través de los medios, porque casi todas ellas habían denunciado, pero claro, como el personaje utilizaba nombre falso, se hacía llamar de diferentes modos y utilizaba teléfonos que no iban a su nombre, pues tenemos que casi todas las denuncias se habían archivado. Como resultado, a los cargos originales que se le imputaron a Jorge, se sumaron otros por agresión sexual. Así las cosas, se enfrentaba, tal y como reclamaba la Fiscalía, a 130 años de cárcel por 11 delitos de abuso sexual, 3 de ellos como medio necesario para un delito de homicidio y 7 para un delito de lesiones, y un delito contra la salud pública. Por su parte, tanto los padres de Marta como los familiares de las otras mujeres pidieron para él la prisión permanente revisable. La defensa, en cambio, reclamaba la absolución. Entretanto, Marisol se propuso crear una plataforma para agravar las penas de los criminales que se negasen a revelar la ubicación de los cuerpos de sus víctimas, una iniciativa que la delegada del gobierno se comprometió a apoyar. En el proceso, la destruida madre llegó a confesar a los medios de comunicación que su hija jamás se hubiera subido al auto de Jorge de haber sabido que traficaba con drogas de forma habitual. En sus propias palabras, Marta era una chica liberal, alegre y moderna, pero también era muy noble, y quizás esa fue su perdición. Fuese como fuese, Marisol expresó también que su lucha no era solo para obtener justicia por su hija, sino por todas las demás que, como ella, podrían sufrir la desgracia de toparse con hombres como él. Durante todo ese tiempo, desde la desaparición hasta el desarrollo del proceso judicial, pese a atravesar un infierno, Marisol no faltó ni un solo día al trabajo. Cada mañana se despertaba llorando y con un esfuerzo sobrehumano se vestía y llevaba adelante su rutina hasta conseguir pasar un día más. Además de su hijo, Sergio fue su más grande apoyo. Y mientras Marisol lidiaba con su pena, debía además mantener la compostura, pues su madre, que por entonces tenía 90 años, estaba al tanto de todo lo sucedido a su nieta.
El 13 de junio de 2022 comenzó el juicio a Jorge, de 40 años. El informe pericial criminológico expuso su condición de asesino en serie, que actuaba conociendo la peligrosidad de su acción, buscando placer sádico en la contemplación de la agonía de sus víctimas. Durante su emotivo testimonio, Marisol se refirió al día en que supo de la muerte de su hija como el peor de su vida. Además, le reclamó al hombre que, por su negativa a revelar la ubicación del cuerpo de su hija, le había robado incluso la posibilidad de hacer el duelo, dejándola sin Marta y sin poder siquiera llorarla en una tumba o venerar sus cenizas. Antes de finalizar su sentido testimonio, Marisol describió que el dolor por la pérdida se había instalado en sus entrañas, donde habitaba mezclado con la rabia. De allí, sacaba fuerzas para seguir adelante. Durante su turno al estrado, Sergio también insistió en la urgencia de dar con los restos de su hija. Pero para sorpresa de los presentes en la sala y los espectadores que siguieron las novedades del proceso, llegado el momento de testificar, Jorge negó haber matado a alguien y se mostró como una víctima. Finalmente, Jorge Ignacio Palma fue condenado a 159 años y 11 meses de cárcel por el crimen en contra de Marta Calvo. A la salida, Marisol no pudo contener las lágrimas ante la que describió como una merecida sentencia. Muy contenta porque creo que esto era más que merecido. Después de toda la lucha que llevamos, son muchos años luchando. Sin embargo, en lo sucesivo, Marisol siguió luchando por hacer justicia para las otras mujeres y buscó la condena a prisión permanente, un objetivo que se logró por fin en 2024. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia dejó a los familiares de Marta con un sabor amargo de boca, pues si bien la medida era lo que esperaban, los restos de la joven continuaron sin aparecer. Mientras tanto, la sobrina de Marisol dio a luz a gemelos, y como fueron 2 niñas, una recibió el nombre de Marta. Para Marisol, fue un regalo del destino. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que se hizo de verdad justicia en este complejo caso? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.